Oramos a ti por la predicación de esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu palabra hable de manera clara y contundente, Señor, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nuestra personalidad sea moldeada para ser semejante a la de tu Hijo Jesucristo. Señor, soy pecador delante de ti, perdóname, perdona mis pecados. Perdona los pecados de tu iglesia, de mis hermanos, Señor, para que seamos hallados aceptos ante ti, Señor, a través de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando una serie de mensajes que se llama la personalidad del discípulo. El tema que vamos a estudiar, hermanos, es un tema que ha sido dividido en varias partes, dada la amplitud del tema, dada la relevancia. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las emociones. Y el tema que vamos a estudiar de manera específica se llama ¿cómo debe reaccionar el discípulo ante sus emociones? ¿Cómo debe reaccionar el discípulo ante sus emociones? Y quiero repetir una frase que he venido mencionando, que he venido refiriendo en las últimas predicaciones, y es la siguiente: las emociones son un regalo de Dios. Las emociones son un regalo de Dios. Él nos dio las emociones, nos creó con emociones para que podamos disfrutar la vida, para que podamos regocijarnos en aquello que es hermoso, para que podamos disfrutar la creación de Dios, para que podamos disfrutar al máximo nuestra comunión con Dios, para que podamos disfrutar lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos logrado y aún lo que no tenemos, para que nos alegremos en ello, para que a través de esas experiencias, de esas emociones como la tristeza, la alegría, el enojo, ¿por qué no?, podamos vivir mejor la vida cotidiana cada uno de nosotros. No nos las dio para hacernos daño, no nos las dio para hacerle daño a otros, aunque lamentablemente en muchos casos ha ocurrido de esa manera, y es porque no sabemos reaccionar adecuadamente, hermanos, ante nuestras emociones. El día de hoy vamos a hablar de tres cosas. ¿Cómo debe reaccionar el discípulo ante sus emociones? Punto número 1, debe de aceptar la emoción. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. El título de la predicación de hoy se llama ¿cómo debe reaccionar el discípulo ante sus emociones? Y lo primero que un discípulo de Cristo debe de aprender es a aceptar sus emociones. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38, lo siguiente: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, quiero llamar su atención a lo siguiente. Aprovechando, acabamos de hacer una oración porque damos gracias a Dios por los adolescentes, los jóvenes de nuestra iglesia que hicieron un examen a un nivel, ya sea secundaria, ya sea medio superior, cualquiera que sea, preparatoria, vocacional, CETIS, CONALEP, etcétera, etcétera, o bien a la universidad. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente: la mayoría de personas creemos que un individuo, creemos que para que un individuo, hombre o mujer, sea exitoso en su vida, debe de ser forzosamente siempre una persona inteligente. La mayoría de nosotros educamos a nuestros hijos para ser inteligentes. Y tienes que apurarte, y tienes que estudiar, y tienes que esto, y nos sentimos muy orgullosos de que tengan buenas calificaciones. Algunos han experimentado el orgullo de tener a un hijo con un diploma de primer lugar, con un hijo, una hija en la escolta, o tener un hijo que saca puros 9 o puros 10. Y qué bueno, qué padre, gracias a Dios por ello. Debe de ser muy bonito, es muy bonito.
Pero hermanos, eso no es todo. Las personas exitosas en este mundo no son necesariamente las más inteligentes. En realidad, hoy se ha descubierto que las personas exitosas no necesariamente son personas inteligentes, sino son aquellas que han aprendido a reaccionar adecuadamente ante sus emociones. Porque hay personas que son muy inteligentes, pero que no tienen inteligencia emocional, que al no saber reaccionar adecuadamente ante sus emociones, no tienen la capacidad de crecer, de progresar, de avanzar o de desarrollarse en una relación sentimental, en un matrimonio, en una escuela, o en un trabajo, o en la sociedad, hermanos, en la que vive. El ser humano es una persona que debe de aprender a adaptarse al entorno en el que está viviendo, que debe de aprender a comprender lo que ocurre a su alrededor para decidir adecuadamente cómo debe de reaccionar o cómo debe de actuar. Debe de aprender a tener la capacidad de conocerse a sí mismo en sus emociones y conocer a los demás. Algunos padres cometemos algunos errores como los siguientes. Regañamos a nuestros hijos y les decimos: es que tú a la escuela no vas a hacer amigos, tú vas a estudiar. Es que tú a la iglesia no vas a hacer amigos, vas a aprender la palabra de Dios. Es que tú a tal lugar no vas a hacer amigos, vas a hacer esto. Eso es un error, es un error. Porque una persona, un chico, un niño, una niña, un adolescente que en la escuela no tiene amigos, la soledad le va a causar mucho daño. El aislamiento, aun cuando sea una persona, un chico muy inteligente, no le va a permitir avanzar o desarrollarse como lo haría si tuviera amigos y amigas, si tuviera amistades. Así que lo que tenemos que enseñarles es, permítanme utilizar la palabra escoger, de momento no se me ocurre otra más apropiada. Lo que debe de aprender es a evaluar la influencia que esos amigos o esas personas con las que está conviviendo tienen con él o con ella. Pero no podemos evitar, el ser humano es un ser social, no fue hecho para vivir en soledad, pero muchas veces nosotros queremos enseñarles eso nada más. A veces el chico, la chica, el hermano, la hermana quiere llorar, quiere expresar sus sentimientos, sus emociones. No llores, cállate. No tienes por qué enojarte, no tienes por qué llorar, no tienes por qué reírte tan fuerte, no tienes por qué hacer esto. Y entonces lo que hacemos es que les enseñamos a reprimir sus emociones. Y una persona que crece reprimida en sus emociones, tarde o temprano va a tener problemas. Escuchen los temas anteriores, ¿verdad? Ese reprimir las emociones se va a convertir en enfermedades, en dolores. Se va a limitar el crecimiento, va a limitar el desarrollo de ese niño, de esa niña, de esa señorita. Por eso cuando es mayor y tiene un problema, me ha pasado, por ejemplo, es que mi novio, él es muy frío, él no expresa nada. Mi esposa, mi esposo, yo sé que está mal y le pregunto: ¿qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué piensas? Nada. ¿Qué te ocurre? Nada. ¿Por qué? Porque quizás fue alguien que creció aprendiendo que tenía que callar. No tienes por qué llorar, por qué sentir, por qué reír, por qué esto, por qué nada. Nada. No. El cristiano, aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, como ya vimos en uno de los temas anteriores, una de las primeras cosas que Dios nos enseña es a perfeccionar, precisamente a trabajar en nuestras emociones. Y el mejor ejemplo que podemos ver es el del Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38, que se acercaba la hora en la que nuestro Señor Jesús tenía que ser entregado en manos de los principales sacerdotes, ¿verdad? Con los cuales sufriría. Él sabía lo que le esperaba. Sabía el costo que tenía que pagar, hermanos, en la cruz del Calvario a causa de nuestros pecados, ¿verdad? Jesús
que es Dios, no se despojó de su deidad, se despojó de su gloria, y Él sabía perfectamente lo que vendría en las próximas horas. Y Jesús, hermanos, no tiene ningún temor en aceptar cómo se siente, en expresar el cómo se sentía, sus emociones. Él les dice abiertamente a sus discípulos, ¿verdad? Dice Mateo 26, 37, 38, que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y que abiertamente les dijo: siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo. Mi tristeza es tan grande, que siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo. Jesús, hermanos, necesitaba a sus apóstoles, a sus amigos. Quería sentirse rodeado de personas que lo comprendieran, que lo ayudaran. No les está pidiendo un consejo, ¿o sí? No les está preguntando qué hacer, ¿o sí? No, les dice: quédense conmigo, los necesito. Muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos mal, nos sentimos impotentes, abandonados, avergonzados, atemorizados, decepcionados, insatisfechos, estresados y solitarios, pero nos da vergüenza decirle a los demás: oye, ¿podrías quedarte conmigo? Me siento triste. Viene alguien, un hermano, pero tú tienes a Cristo, pero tú eres un hijo de Dios, tú no tienes por qué sentirte así, somos victoriosos en Jesús. Sí, pero también somos humanos. Somos personas, somos individuos que sentimos. ¿Sí me explico? Y muchas veces por eso quizás las personas o los hermanos no tienen la confianza de acercarse y decir: hermano, me siento tan triste que siento que me voy a morir, ¿te puedes quedar conmigo? ¿Nos damos cuenta? ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos, hermanos? Se durmieron. ¿Les importó cómo se sentía Jesús? Me temo que no. Y entonces Él tuvo que sufrir solo. Reprimir las emociones, hermanos, solamente termina enfermándonos físicamente, aumentando la carga emocional que de por sí ya es pesada para nosotros. Por eso es que debemos de aprender a expresarla. No siempre, quizás como en el caso del Señor, vamos a tener la respuesta, vamos a tener la ayuda de alguien, pero debemos de aprender a expresarla, como ya he dicho en otras predicaciones, y no debemos de sentirnos avergonzados de decir cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos nuestras emociones, hermanos, y nuestros sentimientos, estamos capacitándonos o estamos aprendiendo a dar los pasos correctos para saber actuar adecuadamente, hermanos, ante nuestras emociones. Por eso la pregunta a ti, a mí, a nosotros, hermanos, en este día es: ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Alegre? ¿Decepcionado? ¿Satisfecho? ¿Atemorizado? ¿Solitario? ¿Impotente? ¿Intranquilo? ¿Abandonado? ¿Avergonzado? ¿Confundido? ¿Necesitas que alguien se quede allí contigo? 2. ¿Cómo debe reaccionar el discípulo ante sus emociones? Debe reconocer por qué experimenta esa emoción, es decir, qué lo está causando. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Hago entonces un llamado a aquellos que son padres de familia, que aún tienen hijos, que tienen adolescentes, ¿verdad? A no solamente preocuparnos por la parte intelectual. La parte intelectual es importante, pero la parte emocional, hermanos, lo es también. ¿A qué nivel? Al mismo. De tal manera que entonces debemos de enseñar, ¿verdad?, a expresar lo que sienten, lo que piensan, ¿verdad?, a cómo canalizar y cómo tratar, cómo aceptar, cómo expresar esos sentimientos y esas emociones para que entonces puedan rendir adecuadamente, hermanos, en la escuela. ¿Por qué tantos jóvenes y señoritas, hermanos, lloran y lloran y lloran porque no se quedaron en la escuela de su elección? Porque se sienten frustrados. Creen que sus padres ya no los van a amar porque no se quedaron en la primera opción. Se comparan con los demás porque creen que son tontos. Hermanos, la inteligencia no lo es todo.
Si les enseñáramos a nuestros hijos a lidiar con sus emociones, aceptarían mucho mejor los fracasos. Yo me acerqué con una señorita, hermanos, y le dije: hermana, en la vida no siempre se tiene lo que se quiere, y debes de aprender a lidiar con eso. ¿Sí nos damos cuenta? Pero como les dijimos que solamente se deben dedicar a estudiar y a sacar buenas calificaciones, el día que no lo hacen, dicen: ¿cómo me va a ir? Ya mis padres no me van a amar, ya no me van a querer, ya no me van a aceptar. Y entonces hay que aprender a reconocer por qué estoy experimentando esa emoción. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Está hablando de un hombre llamado Elías. Otra vez vamos a hablar de él. Recuerden, no estamos analizando su vida, solo pequeños detalles por allí que nos van a dar un aprendizaje práctico, aunque más adelante voy a dedicar una predicación, todavía no sé en qué momento, para hablar específicamente de él. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hermanos, Elías había experimentado un vaivén emocional, una situación que le llevó a salir corriendo. Y cuando él sale corriendo, Jehová el Señor, que espero haber dejado en claro la semana pasada, Él nunca nos deja solos, aun cuando salimos corriendo, cuando no sabemos actuar adecuadamente. Él va delante, va por nosotros, va en nuestra búsqueda para abrazarnos, para animarnos, para alentarnos, para levantarnos. Y le pregunta a Elías por qué está allí, por qué está sintiéndose de esa manera. Y Elías abiertamente le dice: Señor, es porque yo sentí un vivo deseo por tu casa, un vivo deseo, ¿verdad?, por ti, pero la demás gente no reaccionó adecuadamente. Y eso es lo que me tiene de esta manera. Hermano, ¿qué te tiene a ti el día de hoy de esa manera? Yo pregunté hace rato: ¿te sientes triste, agobiado, deprimido, etcétera, etcétera? Para no repetirlo, te voy a preguntar: ¿qué te tiene así? ¿Qué te tiene así? A lo mejor alguna condición física. Jóvenes señoritas, aquí hay niños incluso. Has experimentado bullying, por ejemplo, en la escuela, y eso te siente así, pero no quieres decirlo, tienes temor a decirlo. No quieres decirle a tu papá, a tu mamá que te hacen bullying porque te van a regañar. ¿Y por qué te dejas? ¿Y por qué eres tonto? Y en lugar de escuchar, en lugar de platicar contigo, en lugar de ayudarte, en lugar de buscar alguna solución. ¿Te sientes así por tu físico, por tu persona, por tu apariencia, por tus calificaciones? ¿Porque alguien te dijo algo? ¿Porque alguien dijo algo de ti? ¿Porque alguien te hizo algo? ¿Por qué te sientes así? Si tú no aprendes a expresar por qué estás sintiendo alguna emoción, entonces tú vas a tener un problema, y yo vamos a tener un serio problema con nuestro diálogo interior. Hermanos, ¿comprendemos todos los que estamos aquí qué es el diálogo interior? El diálogo interior es aquella conversación que tenemos con nosotros mismos, particularmente cuando nuestras emociones están mal. No, es que yo soy una persona, no, pues yo no pude sacar el examen, las calificaciones, y cómo pude defraudar a mis padres, me pagaron un curso tan caro que estuvo, y pues no es posible que yo sea de esta manera. O sí, cierto, pues la verdad yo, pues, ¿por qué no tuve 10 centímetros más de estatura? ¿Por qué estuve tan flaco, tan cachetón, tan moreno, tan gordito, no, pues es que si yo realmente tienen razón mis amigos, yo no valgo nada, yo soy, sí, se burlan de mí, pues yo nunca voy a poder hacer nada, nunca voy a poder tener un hogar, un novio, una casa. No, eso es cierto. Nuestro diálogo interior siempre va a ser negativo, destructivo, y nos va a llevar a un estado emocional peor. Hermano, hermana, yo te vuelvo a preguntar el día de hoy: ¿cómo estamos emocionalmente? Dilo, exprésalo, acepta qué es aquello que te lo está
¿Por qué te estás sintiendo de esa manera? ¿Qué te lo está provocando? Para que entonces tú y yo, ¿verdad?, podamos reaccionar adecuadamente como verdaderos discípulos de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ocurrió hoy? ¿Fue la semana pasada? ¿El año pasado? ¿Hace algunos años? ¿Cómo te sentiste en aquel momento? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Qué ayuda? ¿Qué tipo de ayuda has solicitado? ¿Cómo has reaccionado? ¿Quién lo sabe? ¿Lo has platicado con alguien? 3, y es aquí donde me voy a llevar un poquito de más tiempo. ¿Cómo debe de reaccionar el discípulo ante sus emociones? Hemos visto entonces, en primer lugar, hermanos, como punto número 1, que debe de aceptar la emoción. Punto número 2, que debe de reconocerla. Debe de saber por qué la está viviendo, por qué le está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Y 3, debe de aprender a reaccionar bíblicamente. Hermanos, las emociones son un regalo de Dios. Y Dios nos dio a los seres humanos la capacidad para controlarlas. Dios no nos daría algo que nos causaría daño, para que nos cause daño. Él es bueno, Él es justo, Él es misericordioso. Así que todos nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones. Algunas personas, hermanos, naturalmente, ¿verdad?, son personas fuertes que han nacido con esa habilidad, con esa capacidad para dominar sus emociones. Algunos que somos más débiles, podemos aprenderlo, porque puede aprenderse. Pero tenemos que reconocer, primero que nada, que necesitamos la ayuda, en este caso, de Dios. ¿Cómo reaccionar ante las emociones primarias y secundarias cuando éstas no nos han llevado a actuar adecuadamente? Por ejemplo, el enojo. Salmos capítulo 37, vamos a ver muchos pasajes de la Biblia. Si usted no los encuentra, entonces yo preferiría que los escuche. Salmos capítulo 37, versículo 8. Dice la palabra de Dios: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La inteligencia espiritual, hermanos, consiste en la capacidad de conocerse a uno mismo. Sí, estoy hablando en cuestiones emocionales, en conocer cuáles son nuestros puntos débiles y en conocer cómo nos afecta reaccionar de esa manera. Eso es inteligencia emocional. Y si, como dijimos en una predicación hace poco, que una de las primeras cosas que Cristo hace cuando entra al corazón de una persona es que por medio de su Santo Espíritu empieza un proceso de sanidad, según dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, entonces puedo entender por qué el libro de Salmos capítulo 37 me hace una invitación, una exhortación, un llamado a dejar aquello que quizás es parte de mí, como en este caso la ira, el enojo. ¿Por qué? Porque dice la segunda parte del versículo 38, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo como hijo de Dios no aprendo a dejar el enojo, a abandonar la ira, entonces ante cualquier circunstancia adversa me voy a acalorar, me voy a enojar y va a ser peor. Por eso es que habemos todavía algunos creyentes que no le hemos permitido al Espíritu Santo moldear nuestro temperamento, tomar el control de nuestras emociones y como decimos coloquialmente en México, ¿verdad? Nos prendemos rápido, reaccionamos rápido. Entramos en discusión, nos acaloramos y es peor. Y llega el momento en el que decimos, híjole, ¿por qué no me controlé? Algo que era pequeño terminamos haciéndolo más grande. Una pequeña discusión termina en una disputa incontrolable. Dice Santiago capítulo 1 versículo 19, es un llamado que hace el autor de este libro a cada uno de nosotros, hermanos, en el cual dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Si tú, hermano, eres como yo,
¿verdad?, que no escuchamos, sino reaccionamos rápidamente, entonces terminamos mal. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hace tiempo, hermanos, un creyente se enojó porque otro creyente dijo algo. Yo estaba allí, estaba cerca, yo escuché lo que el otro creyente dijo. El creyente que se enojó, ¿verdad?, me dijo que ya no quería esto y el otro aquello, porque el otro creyente había dicho esto y esto. Y yo le dije, a ver, espérame, esto no fue lo que dijo. No, sí, que yo lo escuché y dijo, no, espérate, yo estaba allí, yo lo oí. Eso no fue lo que... No, a ver, le dije, a ver, tranquilo, escúchame primero, escucha lo que te estoy diciendo. Lo que este hermano dijo fue lo siguiente. Pero como muchas veces no oímos, sino reaccionamos, como dice el Salmo que leímos hace ratito, 37:8, terminamos peor. Por eso Santiago dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lucas 6:27. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 27, hablando algo que me parece extremo en el sentido de que déjenme pensar como lo que soy, ser humano, que es algo difícil, es algo complicado, pero que si no soy como discípulo, si como discípulo no aprendo a reaccionar adecuadamente ante mis emociones, voy a terminar peor. Entonces tengo que hacer caso a lo que dice la Biblia. Dice Lucas capítulo 6, versículo 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué tipo de creyente puede actuar de la manera en la que Jesucristo dice en Lucas capítulo 6, versículo 27, sino aquel que tiene el control sobre sus emociones? No sé si están de acuerdo conmigo. Mi opinión es que sí. Es capaz de hacer lo que Cristo hace. Es una prueba máxima que Jesús nos está invitando a pasar. Decía yo hace rato que el Señor no nos va a pedir hacer algo que no está dentro de nuestro alcance y para lo cual Él no tenga el poder o la capacidad, hermanos, de ayudarnos a través de su Espíritu Santo. Como discípulo, entonces, ¿cómo debo de reaccionar? Debo de aprender a escuchar. Debo de aprender a dejar la ira, a desechar el enojo, a no tomar las cosas de manera personal. Habemos hermanos que tomamos las cosas personales, de verdad, y alguien nos hace algo una vez o hace un comentario, me lo dijo a mí, se me quedó viendo, lo escuché, es contra mí, y pasan los días, pasan las semanas, pasan los años, y tengo el rencor en mi corazón porque el hermano dijo algo en contra mía. Hermano, no tomemos las cosas personales, porque vienen los años, y por eso habemos creyentes como su servidor, ¿verdad?, llenos de amargura, porque expresamos y expresamos una y otra vez, me dijo, me hizo. No, hermanos, un discípulo no toma las cosas personales, hace a un lado todo eso. Aprende a amar al enemigo, aprende a bendecirlo, a desearle lo mejor, a orar por él. Porque cuando lo hace, cuando lo ama, cuando lo bendice, cuando ora por él, es como si lo estuviera untando pomada a su alma, a su corazón. Yo creo que ya no se acostumbra a eso, pero antes el niño se caía y lo primero que hacía la mamá era, le ponía salivita, ¿no? Salivita. Sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Y ya hasta el niño se reía, ¿no? Ya no me duele, mamá, ya, muy bien. ¿Por qué? Porque no es la acción de reaccionar al momento, ¿sí me explico? De al momento sentir ese afecto, ese cariño, ese frotar, ya estoy bien, ya estoy bien. Es exactamente lo que está haciendo el Señor con nosotros. Alegría. El Señor quiere, hermanos, que disfrutemos, decía yo hace rato. Filipenses capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo debe de reaccionar el discípulo entonces?
Debe de aprender a tener el control de sus emociones y para ello hay que dejar aquello que le puede llevar a estar peor. Dice Filipenses 4:4 y Romanos 12:12. El primero, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es decir, el cristiano es una persona que tiene la capacidad de elegir alegrarse. Ahora bien, vamos a ubicarnos rápidamente en el contexto, ¿les parece? Pablo está en la cárcel por una causa injusta, la predicación del evangelio. Él ha sufrido azotes, ha sufrido hambres, ha sufrido ayunos, ha sufrido naufragios, ha sufrido muchas cosas y todavía como la cereza del pastel, la cárcel. Los hermanos de Filipos están tristes. ¿Cómo es posible que un hombre bueno, un hombre justo, esté en la cárcel, esté pagando? No es posible, ¿verdad? Y entonces están preocupados, están desanimados, están tristes. Y Pablo les escribe una epístola y dice, hermanos, ¿por qué están tristes? Pues es que tú estás en la cárcel. Dice, yo estoy contento, yo estoy bien, yo aquí estoy bien. Ahora, no es que Pablo amara la cárcel, claro que no, pero él había aprendido a agradecer por todo momento y por toda circunstancia que él viviera. Y para fortalecer el ánimo de los hermanos, para que ellos fortalezcan sus emociones, les dice, hermanos, regocíjense en el Señor siempre. ¿Estás enfermo? Dale gracias a Dios. ¿Estás sano? Dale gracias a Dios. El hecho de que yo esté feliz, hermanos, no significa que no me preocupa algo. Yo decía hace rato que aprendemos a reprimir las emociones. ¿No dice la Biblia que hay que llorar con los que lloran, hay que reír con los que ríen? Pero a veces nos pasa algo triste y queremos estar llorando todo el día. Alguien cuenta un chiste, hace una broma, ocurre algo, pero ¿cómo voy a reír yo? Si no ves cómo estoy, no ves por lo que estoy pasando. ¿Y por qué no? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Por qué no? Ríete. Eso no significa que te va a dejar de preocupar. Con la tristeza no voy a solucionar nada. Alguien me diría, Germán, con la alegría tampoco. Bueno, déjame decirte que yo creo que sí. Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. No va a haber esa carga. Dice Pablo a los hermanos de Filipos, aprendan a regocijarse en cualquier situación. Romanos 12:12. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice que tenemos la capacidad de elegir. ¿Cómo debe reaccionar el discípulo ante sus emociones? Debe elegir el regocijo sobre la tristeza, la alegría sobre el llanto. No significa que lo otro no lo puede sentir, no, sino que no se permite quedarse atorado allí. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. A ver, vamos a entender este pasaje. Dice Pablo, hay que estar alegres por la esperanza que tienen. ¿Para qué? Para que puedan soportar con valor los sufrimientos y nunca dejen de orar. Va de nuevo, porque este versículo, hermanos, es muy importante. Dice Pablo, aprendan a estar alegres a causa de la esperanza que tienen, para que puedan soportar con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Es exactamente lo que yo dije hace ratito. Si ustedes y yo, como hijos de Dios, dice, estamos gozosos en la esperanza. Señor, yo espero en ti. Tú tienes el control, tú tienes el poder, tú vas a decidir al final de cuentas cómo va a terminar esto, cómo va a concluir, en qué va a acabar. Yo no. Yo lo único que tengo es preocupación, es aflicción, es miedo, es temor. Yo no lo puedo solucionar, no puedo definir cómo va a concluir esto, tú sí. Y como tú sí tienes el poder, Señor, yo me voy a gozar porque voy a esperar en ti, para que entonces con ese gozo yo pueda soportar con valor ese sufrimiento que tengo en este momento. No voy a dejar de orar a ti. ¿Cómo debe de reaccionar el discípulo entonces, hermanos?
con gozo, con la capacidad de elegir con gozo, entendiendo que debe de enfrentar lo que está ocurriendo y no dejar de orar nunca. Miedo. Hebreos capítulo 13, versículo 6 e Isaías capítulo 12, versículo 2. A Dios le interesan nuestras emociones, claro, Él nos hizo con ellas. Él nos dio la capacidad de experimentarlas y de vivirlas, y nos quiere dar también la capacidad de tener el control sobre de ellas. Entonces, ¿cómo debe reaccionar el discípulo ante sus emociones? Bíblicamente. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Voy a leer el Salmo 56:4. Salmos 56:4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Isaías 12:2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová quien ha sido salvación para mí. Me gustaría que todos encontraran este verso, porque me parece que es hermoso este verso, hermanos. Es Isaías capítulo 12, versículo 2. El miedo, hermanos, no es malo. El miedo, hermanos, es bueno, porque nos ayuda a librarnos de ciertos peligros. El miedo, hermanos, es bueno porque nos advierte de cosas que nos pueden causar daño. El miedo es bueno porque nos libra de tomar a veces decisiones precipitadas o de ir a lugares inapropiados. Lo que no es bueno es que tengamos miedo a la vida o que el miedo nos domine. Con razón, dicen los estudiosos de la Biblia que una de las frases que más se repite de parte de Dios al ser humano es la invitación a no temer. No sé si me expliqué con claridad hace rato cuando dije, el miedo es bueno. Y no debo tener yo vergüenza de sentir temor, no. Lo que no debo de permitir es que me domine. Porque cuando yo permito que el temor me domine, pierdo el control de todo. Todo se viene abajo. Pero dice Isaías 12:2, los que estamos aquí vamos a leerlo, tenemos buena asistencia, gracias a Dios hoy también. Isaías 12:2, fuerte, dice, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías había pasado, hermanos, en su ministerio por situaciones muy difíciles, muy complicadas. Lee cada uno de los 66 capítulos de este libro. Pero Isaías, hermanos, aprendió algo. Dice, no voy a temer, porque Dios es mi fortaleza. ¿Cómo debe reaccionar, hermanos, el discípulo? Eligiendo no temer, hermanos, y confiar en la fortaleza de Dios. Tristeza. Proverbios 10:22 y 2 Corintios 7:10. Y aquí voy a hacer un paréntesis de un par de minutos. La tristeza, hermanos, de estas 4 emociones básicas que acabo de mencionar, y de hecho también de las otras 4 emociones primarias, es una de las cuales debemos de tener más cuidado. Es con la que debemos de tener un poquito de más cuidado. Por supuesto con el enojo. Pero la tristeza, hermanos, a diferencia de las otras emociones, tiene un problema. Tanto las emociones primarias como las secundarias, hermanos, dejan de sentirse o de experimentarse cuando aquello que la generó pasó. Pero la tristeza no. La tristeza permanece. Por eso el duelo. Una persona, un ejemplo, muere un ser amado,
Viene el velorio, el sepelio, y al día siguiente, y la semana siguiente, y los meses siguientes, seguimos tristes, seguimos llorando. Algunos incluso tendemos a deprimirnos. ¿Por qué? Porque la tristeza es algo que perdura más tiempo, que cuesta mucho, hermanos, despojarse de ella. Cuesta mucho despojarse de ella. Por eso, como hijos de Dios, debemos de aprender, hermanos, a que es bueno estar tristes por aquello que lo genera, pero debemos también, hermanos, de entender que debemos de vivirla por el momento, ¿verdad? Por un tiempo adecuado, pero debemos de buscar salir rápido de allí, porque si no, hermanos, nos puede llevar a una depresión, y eso es algo muy grave. Por eso, hermanos, Proverbios 10:22 nos dice que debemos de buscar la bendición de Jehová, la bendición de Dios. Una de las razones por las cuales oramos, hermanos, por ejemplo, volvamos a lo de los exámenes ahorita, de los chicos, o el ejemplo de cuando algún hermano recibe una noticia médica negativa, o cuando sabes que algún hermano o familiar va a morir. ¿Qué pedimos? Señor, y prepara la mente y el corazón de ese hermano, de esa hermana. ¿Por qué pedimos eso? ¿Por qué le pedimos a Dios, bendícelo? Por lo que dice Proverbios, hermanos, 10:22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, Señor, es bendice a este jovencito, a esta señorita, a este hermano, a esta hermana. Bendícelo. Tú no le vas a traer tristeza, tú le vas a traer fortaleza, tú le vas a traer regocijo, le vas a traer paz, le vas a traer alegría. Le vas a llevar a que ese momento de tristeza que está viviendo sea momentáneo, sea más corto. A que tenga una visión puesta en ti para que salga pronto y no se suma en demasiada tristeza, para que no se sumerja en ella de tal manera que termine perdiendo el control de sus emociones y que lo lleve a un estado depresivo. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Dios en su palabra ha dado el consejo de cómo debemos actuar. Miren lo que dice 2 Corintios 7:10, hermanos. Me interesa que lo busquen y lo encuentren, por favor. En el contexto, 2 Corintios 7:9, en el contexto es muy probablemente aquel hermano que había pecado, que ha sido expulsado de la iglesia y que le provoca cierta tristeza en su corazón. Pero podemos, sin violar la escritura, aplicarlo a aquello que nos genera tristeza en la vida también, a cada uno de nosotros. Y vamos a comparar la tristeza que es según Dios y la tristeza que es del mundo. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué dice? Produce muerte. Dios en algún momento dado nos genera tristeza. ¿Cómo puedo, se me fue la palabra? Leímos hace rato en Proverbios que Dios no añade tristeza a su bendición. Pero aquí habla de la tristeza que es según Dios. ¿Cómo puedo armonizar estos dos versículos? Es muy sencillo. La bendición de Dios nunca me va a traer tristeza. Pero cuando yo como hijo de Dios hago algo malo y peco, por medio de su Espíritu Santo, Él va a quebrantar mi corazón para hacerme sentir triste por haberle fallado. Y al sentirme triste, contristado por el Espíritu Santo, entonces voy a ir con Él y le voy a pedir perdón. Perdóname, Señor. Con tristeza vengo a decirte que te fallé, Señor. Perdóname. No sé si me explico. O sea, podemos armonizar perfectamente. Pero dice, la tristeza del mundo te puede provocar muerte. Hermanos amados, la voluntad de Dios es que disfrutemos la vida que Él nos dio.
Que si somos personas fáciles de sorprender, que nos sorprendan las maravillas de Dios. Que si hay algo por lo cual debemos de sentir vergüenza, hermanos, que sea por lo malo que hacemos, pero no por lo que somos como personas, no por nuestra apariencia, por nuestra inteligencia, por lo que hemos logrado. Que si nadie nos enseñó a amar, lo amemos primeramente a Él, amemos a los demás, nos amemos a nosotros mismos. Que si vamos a sentir repulsión por algo, que sea por el mal, por aquello que nos aleja, hermanos, de Dios, y que busquemos aquello que nos acerca más a Él. Dios nos creó con la capacidad de poder reaccionar adecuadamente, hermanos, ante nuestras emociones, con el propósito de que disfrutemos todo aquello que cada uno de nosotros tiene, para que seamos felices, para que tengamos gozo, para que tengamos paz, hermanos, en nuestro corazón. Que Dios los bendiga.